Perfecto, voy a adelantar. Primer paso, en ese recuento hay que hacer un diagnóstico importante. ¿Qué pasa con esa evaluación de aptitud física? Yo no soy médico y respeto mucho la profesión de los médicos, de los doctores. La situación es que no todos tenemos a los médicos al alcance de hacer estas actividades o de forma inmediata. Entonces, ¿cómo empezamos a conocer elementos de interés para el entrenamiento deportivo? ¿Qué hago yo con un perfil 20? Reviso, por ejemplo, los niveles de hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que inmediatamente ayuda a transmitir el oxígeno en sangre, el oxígeno en cerebro. Y si yo veo que hay valores por debajo, ahí hay una condición, bien sea por alguna patología, alguna condición de alimentación que va a afectar la actividad. ¿Qué pasa si yo pongo a una persona a hacer algún ejercicio físico con niveles bajos de hemoglobina? Posiblemente la transmisión del oxígeno en sangre para los músculos no sea suficiente y genere complicaciones a nivel del músculo esquelético. Y si lo llevamos a un elemento más extremo, pudiese estar incluso reducida y a la participación de lo que se corresponde al cerebro. Y si a eso le sumamos que la persona tiene problemas de sobrepeso y las arterias están mucho más reducidas por una condición de grasa corporal, por supuesto la persona se puede desmayar. Esto por mencionar una de tantas condiciones y situaciones que se pueden presentar en un momento determinado cuando impartimos este tipo de actividades. Segundo paso, hablamos de los principios y leyes, principios biológicos, principios pedagógicos y principios del entrenamiento, que son muchos. Y Manso, en una referencia bibliográfica, habla sobre algunos parámetros de esos principios y leyes. Y yo pregunto, objetivos evaluables. ¿Por qué yo necesito evaluar algunos objetivos? Porque requiero conocer el estado inicial de salud de la persona. De salud no del punto de vista médico, de salud de su organismo, la locomoción, la capacidad de respuesta aeróbica. ¿Cómo yo mido un organismo? A través de las pulsaciones, a través de la cantidad de respuesta del consumo de oxígeno, a razón de la cantidad de fuerza que pueda desarrollar en un momento determinado, su nivel de recuperación ante esto, y hay parámetros muy amplios y que por lo particular a mí me gusta trabajar con el control de esa recuperación a los 3 minutos. ¿Por qué? Porque a los 3 minutos yo hago controles cada minuto evidenciando qué tanto disminuye las pulsaciones del corazón como primer indicador de actividad física y de esa intensidad de ejercicio dosificada. De ahí que puedo revisar si esto baja en proporción a 40 y 30 latidos en las 3 tomas, yo puedo asumir que la persona está bien. Pero si en la última toma, que sería la tercera, mantiene las pulsaciones iniciales, esto significa, y entonces yo debo parar porque estoy dándole un estímulo muy superior al que una persona necesita. Y sobre todo en estos tiempos de pandemia donde las personas quieren salir a correr como antes y resulta ser que todos sus valores están disminuidos en gran proporción. Si estos valores se recuperan ya a la segunda toma de las pulsaciones, ya inmediatamente se puede inferir que la carga asignada está muy por debajo de la persona y que se necesita incrementar. Y eso tiene unas variantes muy interesantes.
a nivel cardíaco. Hace tiempo estaba entrenando un atleta de judo, hace 5 años aproximadamente, y la atleta de rendimiento tenía unos niveles súper elevados, pero al momento de recuperarse era inmediato. Y yo decía, atención con esto, porque estamos viendo la realidad, no es el papel lo bonito. ¿Será que yo estoy dando mal la intensidad de la carga? ¿Será que estoy tomando mal el pulso? ¿Será que ella se lo está tomando mal? En todas las variantes y despistajes de la condición, pude inferir que la atleta tenía una condición cardíaca. Posterior a su evaluación médica y cardiológica, se evidenció que la atleta tenía una condición cardiológica que la favorecía totalmente. Entonces, ¿qué ocurre con estos casos cuando no los conocemos? De ahí, ¿por qué yo necesito evaluar esos objetivos? Fundamento y nada. Sin esto, todos nos estamos engañando. De ahí la importancia y de todo el proceso que venimos desarrollando desde el primer día, hablar sobre evidencia científica. Toda esta caracterización corresponde a procesos de investigación y que ustedes están invitados a ser parte de esa investigación para decir cómo la actividad física de las clases grupales, por ejemplo, yo la utilizo como una actividad de ejercicio físico para la salud, o una clase de spinning que muchas veces se ve en los gimnasios donde yo soy nuevo y llego a la clase, pero esa es la clase, bueno, súper dura, y vamos a subir el Everest y salgo yo muy mal, muy agotado. Pero las personas que vienen haciéndolo bien, como si nada, pero entonces no atiendo la individualidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo real de este tipo de actividades? De ahí lo interesante que como profesionales y desde cada espacio podamos decir qué queremos hacer y hasta qué punto y para qué. De ahí que García Manso habla sobre la planificación. Yo hablaba de algunos postulados de la planificación de manera general en el ámbito gerencial, en el ámbito de la actividad física y el deporte. Pero Manso, que es una de las autoridades mundiales en materia de deporte, habla de la planificación, que es un proceso de previsión. Hay que prever cosas, hay que analizar algunos procesos, que eso se da en el diagnóstico. Tengo que programar, que es en ese espacio de la organización de procesos secuenciales y de una temporalización para que pueda seguidamente ejecutarlo y revisarlo más adelante. Entonces, en ese proceso lógico, atención con esto, en ese instante, 2 segundos, ¿lo hago? No lo hago. O sí lo hago, nada más planifico y organizo y le doy como salga. No controlo y no evalúo. Es ahí la clave del éxito de muchos de estos procesos. ¿Qué viene después? El abordaje en el entrenamiento personalizado. ¿Cómo voy a darle respuesta a un entrenamiento personalizado cuando ya he identificado, atendido y aterrizado todos los procesos anteriores, con condiciones de respeto, de educación, del perfil de ese entrenador personalizado y por supuesto con una corresponsabilidad del cumplimiento de objetivos que siempre van a estar sujetos a cambio? Muchos pensaban ir a Tokio y los Juegos Olímpicos se detuvieron, tuvieron que reorganizar todos estos procesos. Nosotros no estamos exentos de esto. Seguidamente, Cristian, ¿qué pasó aquí? ¿Salió alguien positivo? Aquí tenemos un termómetro. Ojo con alguien positivo. ¿Qué significa ese termómetro? Es un termómetro para medir los niveles de satisfacción. Si bien el tema de la actividad física deportiva y el deporte de rendimiento para el tema de la investigación tienen una condición cualitativa,
de números para ver el impacto, yo estoy trabajando con personas sedentarias, personas con problemas de obesidad, personas que simplemente quieren hacer actividad física por salud. Y entonces yo necesito saber y utilizar instrumentos para medir las condiciones y los niveles de satisfacción. Porque a lo mejor estoy haciendo el trabajo bien, estoy dosificando bien la carga, pero el usuario no se siente satisfecho porque quiere otras cosas. Entonces eventualmente se va. Ese termómetro tiene que ser importante para conocer cómo se sienten las personas, tanto en la actividad propiamente del ejercicio físico, con los niveles de fatiga, de recuperación, de feedback e incluso de feeling cuando hablamos con las personas para hacer estas actividades, y posteriormente de lo que me está generando en el tiempo. De ahí, por supuesto, ver los resultados. Sé que muchos de ustedes han visto los resultados en sus diferentes estadios, porque tenemos personas, profesores de educación física, entrenadores personales, preparadores físicos, entrenadores de alto rendimiento que están aquí participando y están viendo una óptica diferente de un proceso sumamente riguroso en lo que se corresponde al entrenamiento deportivo. Ahora voy a hablar de esa planificación. Organizo los procesos a partir de principios. Hace unos minutos señalaba que hay que conocer y entender estos principios y leyes. Vamos a hacer de manera breve una mención de varios de ellos. Para el caso de las leyes biológicas que fundamentan el entrenamiento deportivo, yo pudiese mencionar la ley del umbral. Esta ley reza que para que se produzcan cambios adaptativos en el organismo se requiere que los estímulos tengan una adecuada nivel de intensidad. ¿Cómo yo sé que esa ley de umbral yo la estoy cumpliendo? Cuando identifico qué quiero y para qué lo quiero, como lo revisamos en la lámina anterior, y saber la intensidad de ese ejercicio con un principio de progresividad que vamos a ir viendo más adelante, por mencionar uno. Seguidamente, yo hablo de la ley de Hans Selye, una persona que fue el pionero en el estudio del estrés en el organismo. En este caso, habla sobre la presencia de un estímulo físico, químico y psíquico que se provoca en el organismo para un sistema de adaptación general. ¿Cómo me adapto al estímulo del ejercicio? ¿Será que cuando empiezo con la persona y le da, vamos a darle duro y dale, que si no duele, no funciona? Esto es grave, grave. Porque aparte de eso, estoy mostrando que no conozco del tema. Tengo que entender que ese dolor inicial es ruptura de las miofibrillas musculares, ruptura de los procesos de los sarcómeros. Entonces, cuando en el músculo se da una movilidad, una incorporación de manera bruta, no de manera planificada, organizada y progresiva, posiblemente yo tenga una persona que se lesione. Y yo estoy bien preparado físico y de repente digo, ay, se lesionó, pobrecito. Bueno, ya. Resulta ser que la persona no se lesionó sola, se lesionó porque usted no dosificó bien una actividad. En ese mismo orden, esto se refleja en dos fases, una fase de alerta y una fase de resistencia. Lo hablamos en la primera sesión, el euestrés y el distrés. Ese estrés positivo que se asimila en el organismo es el euestrés. Y el distrés es cuando el organismo rechaza por completo el estímulo, no se adapta, no se acomoda, no se siente fluido en la actividad. De ahí entender esta ley de Hans Selye sobre la carga, que por supuesto después viene una perturbación de ese equilibrio. Es la ruptura del proceso homeostático.
sacar de ese equilibrio al organismo para que después venga una recuperación, una adaptación y un nivel funcional aumentado. Cuando hablamos de nivel funcional aumentado es del segmento corporal trabajado, es de la condición coordinativa o de la capacidad que se esté atendiendo. Y esto funciona más o menos como esta curva. Viene la carga con un estímulo de trabajo, viene un proceso de recuperación, viene un proceso de adaptación superior a como estaba antes y el organismo de manera natural se va a ir adaptando. Por eso entender el tema de la intensidad, del volumen y la densidad, que particularmente no son propios del deporte de rendimiento, son propios de principios biológicos y se corresponden a esto. Se corresponden a principios del entrenamiento y que si yo entiendo que el cuerpo necesita una intensidad para que pueda tener ese estímulo necesario para aumentar la masa muscular, para aumentar la resistencia, la velocidad, por ejemplo, como resultante de las dos anteriores, yo necesito entender que necesita una intensidad, necesita un volumen, cuánto va a ser eso, y necesita una densidad, y la densidad tiene que ver proporcionalmente con el descanso. El descanso es un elemento fundamental en los entrenamientos. Muchos sé que están pasando trabajo en condiciones normales con sus atletas jóvenes porque les toca descansar y están conectados en el teléfono, no duermen. El adulto promedio que va a un gimnasio en la tarde-noche o en la mañana tiene una rutina diferente y por supuesto el proceso de descanso cambia. Para poder saber que esa carga que voy a dosificar se va a recuperar con una densidad, con un descanso proporcional a la intensidad y el volumen programado. Organizo los procesos a partir de principios, lo menciono nuevamente, biológicos, pedagógicos y de entrenamiento. Aquí, por mencionar algunos, leyes pedagógicas que fundamentan ese principio del entrenamiento personalizado. Hablamos de la aceptación, del principio de participación activa, de secuencialidad, de interconexión, del efecto residual, y ya voy a hablar de esto, y del principio de evaluación. Importante este último principio, porque si no evalúo no sé cómo está la persona, si mejora, si no mejora. Y este principio residual habla que proporcionalmente a la actividad que yo le dediqué tiempo para construirla, el mismo tiempo tarda él en rescatarse. Entonces, si la resistencia a la fuerza demora aproximadamente 2 meses, 8 semanas, 10 semanas, dependiendo de las cantidades de sesiones de entrenamiento y de ejercicio físico, esta se va a captar. Entonces, atento con estos principios que existen muchos y de ahí que ustedes puedan caracterizar cómo yo tomo esto. Yo hago actividades físicas en un gimnasio, ¿cómo lo adecuo? ¿O cuáles son estos principios que se acogen más a mi actividad? Si yo hago actividades al aire libre, ¿cuáles son las que más se parecen? Parapente, rafting, espeleología, cualquier actividad. Yo tengo actividades en playa, en arena. ¿Cómo adecuo estos procesos para caracterizar las condiciones del entorno que se vinculan para este proceso? ¿Es una actividad individual? ¿Es colectiva? Todo esto referido por Manso, y que por supuesto para principios del entrenamiento físico, que existen muchos y cada vez más específicos a razón de la disciplina, que cada vez se está tecnificando mucho más el deporte. Vemos principios de individualidad, principios de continuidad, multilateralidad, especialización, periodización, repetición y continuidad, variedad y progresividad. Pero aquí ocurre algo muy particular. Observen bien esos principios del entrenamiento físico.
Estos principios en la actualidad están totalmente redimensionados, porque yo no puedo hablar de un principio de individualidad cuando no estoy viendo al sujeto, no lo estoy palpando, no sé cómo va a hacerlo. No puedo hablar de un principio de continuidad porque no tengo la posibilidad de salir diariamente. Por ejemplo, yo estoy haciéndole un trabajo de entrenamiento personalizado a un atleta en formación para el triatlón y está totalmente reducida las condiciones. Más allá de hacer un entrenamiento propioceptivo del trabajo de los planos y posiciones corporales para la natación, para lo que corresponde al ciclismo y para la carrera pedestre, hay limitantes de espacio, de tiempo, de que hay personas en la calle y los números del COVID aumentan. Entonces necesitamos entender que no puedo hacer un trabajo altamente eficiente con estas características. Si no, yo me estaría engañando y estaría engañando al usuario. Y son cosas que se han hablado. Ah, yo quiero hacerlo por mantenimiento. Perfecto, vamos a ver cuál es ese mantenimiento mínimo funcional de la capacidad aeróbica, que es lo único que estoy trabajando con él. Pero ya yo estoy caracterizando qué es. Y así cada una. Multilateralidad, el trabajo equilibrado de todos los procesos del organismo para dar una respuesta eficiente a todo esto. De especialización, por supuesto, cuando ya vamos a hablar de una disciplina deportiva, cuando ya vamos a tener un objetivo. De periodización, cuando yo hablo de cómo planifico en el tiempo una actividad, pero qué actividad tengo ahora cuando los gimnasios, muchos están cerrados, otros abiertos con restricciones importantes de espacio, y cómo yo puedo darle salida a cada una de ellas. Yo voy a organizar los procesos a partir... Cristian, ¿sí se escucha bien? Sí. Perfecto. A veces tienes unas interrupciones. De acuerdo. Voy a organizar todo esto partiendo de una continuidad de procesos, partiendo con un carácter cíclico del entrenamiento personalizado, de una unidad de preparación general y especial. Y yo pudiese hablar que vamos a hacer todo el cierre del año, del que queda, como una actividad de preparación general. ¿Por qué? Por las condiciones de confinamiento, de los tiempos, de todo lo que está atentando y que choca con los principios del entrenamiento. Que no extrañe que próximamente salgan principios de entrenamiento adecuados a condiciones de aislamiento, que posiblemente lo desarrollen países potencias, pero con atletas del deporte profesional, que son los que principalmente salen en la palestra, para darle respuesta a una necesidad económica y de los factores económicos del deporte que hablábamos inicialmente. Y por supuesto ese aumento progresivo de las exigencias. Factores para aumentar la carga durante el entrenamiento. Estoy encantado con toda esta actividad porque hay tanta información, y si yo no preciso qué quiero y cómo lo quiero, posiblemente me pierda en conocer para dónde voy. Entonces, factores para aumentar la carga durante el entrenamiento. Perfecto, puedo hablar del régimen de trabajo, de la comprobación sistémica de esa adaptación de cargas, cómo se adapta el organismo. Voy a revisar las fuentes energéticas, que es lo principal de este proceso para decir bajo qué características yo voy a trabajar, y vamos a revisar más adelante. Vamos a hablar del volumen, de la intensidad, de esa duración, de la densidad, de la dificultad para algunos casos, y que por supuesto, ¿cómo voy a revisar esto? Y los factores ambientales como el clima inciden. Mira, importante es el planteamiento que me hace este amigo. Los factores ambientales como el clima inciden para aumentar la carga durante el entrenamiento, sí, definitivamente,
porque pudiésemos hablar de condiciones ambientales de altitud o al nivel del mar, y que por supuesto hay un elemento de irradiación solar, hay un elemento de termorregulación de la temperatura, que eso tiene una incidencia en los procesos fisiológicos, ya sea por termolisis o termogénesis. En la termogénesis, ¿cómo yo genero energía? ¿Cómo produzco energía? Partiendo de ejercicios, partiendo de la actividad física, con la alimentación. ¿Cómo hablo de la termólisis? En esa pérdida de energía a través de la deshidratación, a través de los niveles elevados de toma de vitamina D, para no llamar insolaciones, y así muchos factores que tienen incidencia sobre esa carga del entrenamiento. ¿Dónde están ustedes? ¿En la costa? ¿En la montaña? ¿A 3.000 metros sobre el nivel del mar? ¿En un lugar muy frío? ¿Cómo son sus temporadas? Entonces, todo esto tiene repercusiones en la hidratación, en el descanso, en la intensidad de los ejercicios. Atendiendo a todo esto, yo necesito conocer capacidades condicionales: fuerza, velocidad y resistencia. ¿Y qué tipo de fuerza? Resistencia a la fuerza, fuerza rápida, fuerza máxima. Piensen rápido, ¿qué actividades de su cotidianidad ustedes trabajan? Bueno, trabajo resistencia a la fuerza, fuerza rápida. Ok. Velocidad. Velocidad de traslación, velocidad de reacción, resistencia a la velocidad. Y en esa última de resistencia, de corta, mediana y larga duración. Si soy maratonista, vamos a hablar de largas y medias duraciones. Si voy a hablar de un velocista de 50, 100 metros en piscina, es de corta duración. Y todo esto tiene que ver con las fuentes energéticas. No obstante, para yo entender y trabajar esto, tengo que conocer las capacidades coordinativas, sea de un adolescente, sea de un niño, sea de un adulto o un adulto mayor, sean generales o básicas, sean especiales, sobre todo las especiales para personas de tercera edad, hablando del equilibrio, la velocidad de reacción, la orientación, la coordinación motora gruesa e incluso la fina, las complejas que tienen que ver con ese aprendizaje motor de una especialidad deportiva. Por ejemplo, en las clases grupales de STEPS, creo que en Centroamérica también se conoce como STEP, el banco, donde se hacen clases de baile y la persona progresivamente va tocando el banco, pisándolo como un escalón en consonancia con un ritmo musical. Perfecto. Ahí hay un aprendizaje motor por una rutina y un ritmo. Todo esto debe estar conjugado para poder caracterizar esas capacidades de lo que yo voy a trabajar. Ya entrando a fuentes energéticas, que es un aspecto súper importante, vemos en las redes sociales, temas como estos: máxima intensidad, y tiene un efecto súper intenso y mejora la velocidad. Elevado, mejora la capacidad aeróbica de las sesiones cortas. La baja, mejora la resistencia para quemar grasas. Les voy a decir algo muy importante: ya basta de seguir siguiendo basura informática, basura digital, información que no da respuesta a las necesidades de procesos científicos del entrenamiento. Las fuentes energéticas, yo pregunto, ¿qué combustible utiliza el organismo a razón de tu actividad? Ya basta de estar consumiendo informaciones que no tienen un asiento informático coherente con lo que se va a desarrollar. Esto, por supuesto, no dice nada, ni tiempo para hablar de velocidad o intensidad máxima, ni el tipo de actividad, ni la intensidad,
que habla de esa calidad del trabajo, ni el volumen, o sea, cuántas veces, cuántas horas, cuánto tiempo, y la densidad, cuánto es mi descanso entre series, entre movimientos, entre días. Esto es importante que podamos empezar a delastrarnos de información, llamémoslo residual, información que no tiene interés para lo que ustedes van a hacer como entrenadores personalizados. De ahí conocer que el estímulo que se organiza para un principio biológico que hablábamos hace unos minutos para estimular y generar estrés, Hans Selye, ese estímulo va por las vías aferentes al sistema nervioso central y activa los mecanismos de adaptación general del organismo. Llámese el aumento de la temperatura corporal, como conocemos, para iniciar toda actividad. Hablemos de la movilidad articular para que en las diferentes articulaciones corporales el líquido sinovial sea el que esté realmente lubricando el organismo y no arranquemos sin hacer un acondicionamiento neuromuscular o un calentamiento, como vulgarmente se le dice, al organismo. Esto va después a las vías eferentes de respuesta a este organismo. Llámese la sudoración como un mecanismo de termorregulación, porque la sudoración no es que yo estoy botando proteínas, que estoy botando la grasa, que estoy botando... No, nada de eso. La sudoración es un mecanismo de termorregulación para que la eficiencia de la altura corporal y del sistema endocrino y muscular, musculoesquelético, sea eficiente. Esta activación de los mecanismos de adaptación, por supuesto, va a movilizar las reservas de proteínas, de energía y de todo lo que en el organismo se está desarrollando dependiendo de la actividad. Esa síntesis rápida de proteínas, de recargar el ATP, que es la primera gasolina que tenemos y la más inmediata en gastarse, pero también la más rápida en recuperarse, vamos a obtener esa actividad en función de esas actividades para mejorar nuestras posibilidades. Y esto progresivamente va a dar una adaptación metabólica en esta actividad física. Si yo hablo de fuentes energéticas y reviso qué ocurre en este organismo, no es solamente una estructura anatómica de huesos, del húmero, del fémur, del ilión, del sacro. No, se trata de qué ocurre con los músculos esqueléticos, con los músculos lisos, al momento de empezar a dar una actividad física. Por eso, entendiendo qué son los sustratos energéticos, tiene que ver con ese aporte de moléculas de materia altamente energética que inician las diferentes reacciones que son aprovechadas desde el punto de vista bioenergético para la producción de energía, llámese el fosfágeno, el ATP, hipocreatina, el glucógeno, el lactato, la glucosa, los aminoácidos, ácidos grasos. Esta ingesta diaria, llámese grasas que son fundamentales, los carbohidratos y las proteínas van a tener un proceso que metabólicamente van a convertirse en energía. Por eso la alimentación es un aspecto fundamental en el rendimiento de la actividad física. Y la intención de esto es que no generemos recomendaciones nutricionales. Una cosa es conocer aspectos básicos de la alimentación y de la nutrición en el ejercicio físico, en la actividad física, y otra cosa es dar una dieta. Otra cosa es indicar qué debe comer y cómo debe comer. Son aspectos muy diferentes que hay que tener claro.
Por supuesto, en estas respuestas metabólicas hay una resintetización, o sea, se vuelven a regenerar en el tiempo, independencia de aeróbica en condiciones anaeróbicas. Entonces, ¿qué actividad estoy haciendo yo de corta duración, repetida varias veces con un tiempo de descanso de, por ejemplo, 2 minutos, 40 segundos, 30 minutos con una intensidad relativa? Fosforilación oxidativa, para condiciones aeróbicas. Y ahí es donde participa el ciclo de Krebs, en esa producción de ese tipo de energía. Ese metabolismo muscular, entendiéndolo en dos procesos, aeróbico y anaeróbico, uno tiene que ver con ese proceso de intensidad, de rapidez en corto tiempo, y el otro en una actividad mucho más prolongada, mucho más larga. Importante que yo pueda trabajar sobre estadios y parámetros como este: sistemas energéticos, anaeróbico a lactácido, anaeróbico lactácido y aeróbico. Esos son mis principales referentes, donde yo tengo que decir de entrada bajo qué estructura y fuente energética voy a trabajar para que una persona se sienta bien. Si yo no empiezo a trabajar sobre estos postulados, difícilmente voy a tener un alcance en la actividad. Vamos a ver cómo se caracterizan estos factores. El anaeróbico al lactácido es máximo, es súper duro. Una duración para la potencia en estos segundos, pero la capacidad dura hasta 20 segundos. Esa energía de 100 hasta 120 segundos se convierte en anaeróbico lactácido. Pero si dura de 2-3 minutos en adelante hasta 5, según diferentes autores, se convierte en aeróbico. ¿Qué tipo de combustible es el que representa cada uno de estos sistemas energéticos desde el punto de vista químico? El ATP, la fosfocreatina, se corresponde a anaeróbico lactácido. Glucógeno, hablando de ese aeróbico lactácido o láctico. Y el glucógeno, aunado a las grasas y las proteínas, son las que se corresponden al aeróbico. Principalmente el de las grasas, el de las proteínas ya en una condición extrema, cuando ya el organismo ha consumido sus grasas esenciales y necesita hacer una reducción de la condición proteica del músculo. Las energías, muy limitadas, porque vemos que dura muy poco. Esta es limitada y esta va moviéndose a razón del tiempo aeróbico. Su disponibilidad, subproductos, no hay. Aquí hay un subproducto interesante, y cómo yo puedo resintetizar ese ácido láctico para que se convierta en energía. Cualidades motoras, velocidad, potencia, aquí es la resistencia. La importancia de estos sistemas energéticos, de estos sustratos, es que yo pueda conocer de entrada, caracterizando mi actividad, porque no estamos pidiendo, o yo no estoy pidiendo particularmente que se lo conozcan todo. Necesitan conocer la razón de su actividad, qué actividad desarrolla usted, cómo la desarrolla, cuáles son las características, qué necesito desarrollar. Porque posiblemente yo diga, voy a trabajar la resistencia y empiezo a hacer un trabajo muy lento, muy suave y con un peso relativamente alto. Ahí yo no estoy haciendo nada de eso. Ahí yo estoy trabajando fuerza, por ejemplo. Tercer paso. La tabla de Volkov, que es un referente indiscutible para la dosificación de los componentes de la carga, va a dar pie para que ustedes puedan decir, ¿qué hago yo? ¿Cómo lo hago? Resistencia a la velocidad, resistencia aeróbica, ¿cuánto tiempo lo trabajo?
cuál es esa intensidad y cómo se mueve en intervalos de descanso, y así cada uno para poder dar una dosificación exacta. El éxito del proceso del entrenamiento personalizado tiene que ver con la dosificación de las cargas. El fisicoculturismo, que muchos señalan, que muchos satanizan, que muchos tienen reservas y opiniones encontradas sobre esto, tienen una forma muy particular de trabajar. Y más allá de los aspectos ergogénicos, ellos conocen bien cómo van a desarrollar una hipertrofia muscular, cómo van a estimular al máximo la condición musculoesquelética de ese sujeto, de esa persona, de ese hombre, de esa mujer. Y de ahí las variantes que se vienen desarrollando a nivel internacional. Tanto ha sido así que para el trabajo de fuerza es considerado como uno de los aspectos para el trabajo de fuerza. Llámese el levantamiento de pesas, llámese el trabajo de potencia, llámese el fisicoculturismo como parte de ese proceso que muchos autores internacionales toman variantes de esto para indicar qué se quiere. Seguidamente esa tabla de Borkov habla, por ejemplo, de todas las capacidades. Quiero trabajar todas las capacidades porque tengo un adolescente, tengo un chamo que está creciendo, tengo a una persona de tercera edad. Ah, mira, vamos a hablar todas las capacidades. Velocidad, resistencia, ok. Hasta 12 segundos para hablar de movimientos, de repeticiones, de acciones. Valorando la intensidad que señalábamos días anteriores, que debe ser muy suave por la condición que ahora nos atiende a todos en el planeta. Y así sucesivamente cada una de esas direcciones del entrenamiento que va a ser eficiente y más preciso lo que usted está desarrollando. Asimismo, como muchos estudios, aquí vamos a ver las zonas de entrenamiento. Perfecto. Vamos a ver la fuerza máxima y dan referentes. ¿Y cuánto puedo yo trabajarlo? ¿Y cuántas repeticiones? ¿Cuántas series? Forteza de la Rosa establece unos parámetros sencillos y muy elementales de cómo trabajar esto, hasta las pausas entre las series. Resistencia de fuerza con pesos altos. Entonces ya yo estoy viendo que aquí hay una condición que tiene que ver con el trabajo de fuerza, pero es la fuerza máxima, la resistencia a la fuerza con pesos bajos y la velocidad como resultante de estos procesos anteriores. Esta adecuación tiene que venir del tipo de actividad que ustedes señalan. Y por supuesto no todas son iguales y las personas mucho menos. Si yo, por ejemplo, doy alguna actividad de riesgo controlado, como por ejemplo algún tipo de arte marcial, yo necesito saber que hay una estructura marcial, saber que hay una progresión sobre esto, pero hay un elemento que incide sobre ese resultado, que es la frecuencia, el tiempo, la intensidad, la característica de las personas. Saludos a la gente de México. De ahí vienen las adaptaciones neuromusculares al entrenamiento. Viene la atención a los sistemas energéticos. Viene la regulación hormonal del ejercicio, que viene a ser esa respuesta endocrina. Y si bien no vamos a hacer un abordaje profundo de procesos fisiológicos, es importante conocer la importancia de cada uno. Y la regulación térmica, como señalamos hace rato. ¿Se escucha? Gracias, Rodolfo. Perfecto.
¿Sabes qué sucede si no cuidamos estos detalles? Oye, este amigo que sale cada ratico siempre está recordando cosas interesantes. ¿Sabes qué sucede si no cuidamos estos detalles? Bueno, en un libro de Fundamentos de Fisiología del Ejercicio, en diferentes contextos que voy a poder compartir con ustedes, habla sobre condiciones de sobreentrenamiento en los aspectos psicológicos, fisiológicos y de rendimiento. Entonces, ¿qué pasa si no cuidamos todos estos detalles? Hay una condición de sobreentrenamiento. ¿Qué pasa en el organismo cuando una persona es llevada a sus límites y no es regulada, no es controlada y mucho menos atendida por un profesional? De ahí que usted va a poder manejar todos estos parámetros y trabajar de manera delicada en la atención de estas características. Hay algo importante que los entrenadores deportivos lo manejan, que es la anotación, llevar un registro. De ahí que ese equipo interdisciplinario se nutre de mucha gente observando, y lo vemos sobre todo en el deporte profesional. Pero para la actividad física, el entrenamiento personalizado, esto no sé, y yo necesito tener un registro, un papel, una libreta, algo para hacer algunas cosas que no se ven de manera directa. Síntomas relacionados con el rendimiento, con qué le pasa a la persona, baja el rendimiento. ¿Qué pasa si vamos bien? Estoy sacando bien la cuenta, pero aquí pasa algo. No está rindiendo. Hay una fatiga persistente. Hay una necesidad de recuperación excesiva a cada momento. No soporta las cargas. Y por supuesto, su rendimiento, su posibilidad de satisfacción no se logra. Hay aspectos fisiológicos. Por ejemplo, la disminución de la capacidad de trabajo. Viene a trabajar duro y no hace. ¿Qué pasó? Dolores de cabeza, de estómago frecuente, el insomnio, la deshidratación. ¿Qué pasa cuando yo me paro varias veces en la noche a tomar agua? El organismo es sabio, me está diciendo que yo necesito hidratarme. Entonces, hay rigidez muscular, hay muchas contracciones musculares, hay muchos dolores articulares, estreñimiento, diarrea, que muchas veces se confunde con ese temor de la adrenalina que ocasiona previo a una actividad competitiva propiamente. Amenorrea en el caso de las damas, una frecuencia cardíaca elevada incluso en reposo. Entonces tú dices, ok, no hay condiciones que estimulen esta adrenalina, no hay una forma de satisfacción para que la persona segregue hormonas de placer, como coloquialmente se conoce, llámese dopamina, endorfina, y están incrementados los niveles de cortisol en sangre. Entonces el estrés está allí. ¿Y cómo lo medimos? Síntomas psicológicos: depresión, apatía general, disminución de la autoestima, cambios de comportamiento, dificultad para concentrarse, y otras que refieren muchos otros autores. Yo no estoy diciendo que se casen con ellos. Yo no quiero que ustedes se metan en un cilindro y digan, Stanley me lo dijo. No, hay un referente de investigación que estamos haciendo, y en la construcción de lo que ustedes van a desarrollar van a poder permitir caracterizar sus actividades. Diseño por etapa del entrenamiento personalizado. García, Navarro, Ruiz y Dantas hablan sobre el proceso de lo que yo hago diariamente, de esa sesión diaria, de una sesión de entrenamiento semanal,
objetivos. ¿Por qué mínimo 3? Hablaba en la sesión anterior sobre los postulados de la Organización Mundial de la Salud, que indica que para hablar de actividad física necesito establecer lo mínimo 3 veces por semana, máximo 6. El organismo necesita un día de descanso, y seguramente esa persona que hace 6 veces actividad física es por una condición obligada de su profesión, sea deportista profesional o sea un atleta de alto rendimiento. ¿Lo podemos hacer nosotros? Sí, pero con una relación progresiva y de objetivos. Quiero inscribirme en el maratón de Osaka, de Caracas, de Quito, de Santo Domingo. Perfecto. ¿Cómo me preparo para entrenar a estas condiciones? La organización de la sesión. ¿Cómo yo debo organizar en ese diseño del entrenamiento personalizado? Tengo que hacer una introducción, un acondicionamiento general que siempre tiene que ver con preparación general y algo especial propio de la actividad. Tiene que haber una fase de desarrollo que es cómo estimulo ese proceso, y después esa vuelta a la calma, esa recuperación. Pero necesito verificarlo, porque las láminas anteriores señalaba la importancia de conocer qué ocurre. Yo necesito poner ese termómetro. ¿Cómo está la persona? ¿Está recuperada? ¿No está recuperada? Como primer indicador, posee dispositivos digitales que lo hacen por mí. Magnífico. Pero muchas veces se tiene en ese diseño de la preparación. En cada sesión yo tengo que tomar en cuenta las cargas, a razón de las combinaciones que se pueden dar de las fuentes energéticas. Por ejemplo, no voy a llegar a trabajar algo que no se corresponda con procesos fisiológicos, biológicos, pedagógicos y del entrenamiento deportivo, porque si no estaría estimulando a que el organismo se lesione, se sobreentrene. Entonces, la combinación de sistemas energéticos que pudiesen ustedes visualizar ahorita y pensar, yo pudiese hacer una actividad alactácida que es corta, de corta duración, después lactácida, ok, ajusto los tiempos y cierro con algo aeróbico, como en natación, y al final relajo, al final termino. En una clase de baile al final hago mi elongación, pese a que pudiese estar con un acento meramente aeróbico, a menos que sea una clase, por ejemplo, de tonificación, y genero variantes con diferentes recursos, swing ball, bancos u otro tipo de recursos. Alactácido, aeróbico, alactácido, cómo fluctúan esas fuentes. De ahí orientar la coordinación antes de la fuerza. No hacer un trabajo de fuerza en la mañana muy temprano, que también tiene sus implicaciones, y después hago el de coordinación. La coordinación es primero. Orientar primero, después la táctica, para los casos que son deportes. Estelio Dantas, que es un destacado investigador, un doctor brasilero, sigue mencionando cada uno de estos procesos para el diseño. Hay una condición en lo preparatorio, en lo general, un volumen superior a la intensidad, énfasis en la preparación física. Entonces yo pudiese pensar en el principio de multivariedad, orientación general del entrenamiento, que se quiere, para dónde va, muy progresivo. El atleta no presenta condición competitiva, exactamente, no tiene que haber exigencias. Es una persona normal, se descarta este punto. ¿Qué necesitamos tomar de todos estos aspectos que lo ha establecido y determinado el deporte de rendimiento a nivel mundial? Los parámetros que se familiaricen en toda mi estructura para tener un diseño cónsono a las respuestas del entorno. Duración, orientación física, resistencia aeróbica, resistencia muscular, flexibilidad, fuerza absoluta, cosas que permitan tener un organismo altamente equilibrado.
Después viene una preparación específica, posiblemente a los que trabajan con deporte de rendimiento, grupos de categoría, hacer énfasis. Es una etapa específica y lleva un tiempo. Entonces, la intensidad es un poco superior al volumen, hay más énfasis o se empieza a hacer un acento en lo técnico sobre lo táctico, mayor nivel de especialización orientado a la preparación de las competencias. Ya tengo que ir visualizando, sobre todo cuando son atletas que se están iniciando. Orientación física en función al deporte. Ya yo hice un trabajo, mantener las cualidades adquiridas. Yo necesito mantener la capacidad aeróbica. Yo necesito mantener la flexibilidad. Ya las trabajé, debo mantenerlas, no debo perderlas, pese a que ellas prevalecen en el tiempo. Periodo competitivo, perfecto, hay un incremento de la preparación, mayores niveles de exigencia desde el punto de vista técnico-táctico, no hay incrementos de nuevos elementos porque ya hay una precisión de aspectos técnico-tácticos que se vienen desarrollando, y lo que viene es un trabajo más específico del proceso psicológico de atención, de concentración, de toma de decisiones, de anticipación, de aspectos que tienen que ver con la coordinación y veíamos anteriormente. Terminada la actividad, viene una transición, viene bajar las cargas, viene bajar las intensidades, subir los volúmenes. Preparé una persona para un maratón, la persona se sintió bien, de 10.000 llegó de 500 y él se siente bien, perfecto. ¿Qué vamos a hacer después? ¿Se va para su casa 2 meses? No, señor, yo tengo que empezar a aterrizar cosas, a empezar a bajar las intensidades para una recuperación de la mente, del cuerpo, sobre todo para deportes de alta competencia que demandan una orientación general al entrenamiento, un volumen moderado, intensidad baja. Esto en dependencia de los objetivos. Si yo no sé qué quiero, difícilmente voy a poder tomar una decisión para dónde voy. Oye, pero este amigo se ha y se ríe. Bueno, las zonas de entrenamiento. Estas zonas de entrenamiento, a partir de las pulsaciones por minuto, me va a decir cuál es la intensidad en la cual yo debo trabajar, al 50%, al 60%, al 65%. Ahorita hay muchos dispositivos electrónicos que lo poseen con apps y se pueden descargar, pero necesitamos conocerlo con profundidad, sobre todo en el ejercicio manual. No por hablar de la vieja escuela, sino que en condiciones normales, si se te va la luz, si se te agota la batería, no puedes echarle la culpa a la energía. Tienes que tener tus respaldos. Hablar de las zonas de entrenamiento. Esto, por supuesto, se corresponde a instrumentos que se pueden desarrollar de manera manual, electrónica, para tener un registro de la capacidad aeróbica, la respuesta de la fuerza. Entonces, yo pudiese mostrarles un formato muy elemental, pero yo no quiero hacer eso. Yo quiero que ustedes lo construyan, porque una cosa es la formación, me están escuchando, están anotando, están discutiendo, si hay 2, 3, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo es el diario aeróbico? Perfecto, vamos a verlo, pero sin quedarnos con camisas de fuerza. La idea es que ustedes puedan construir el suyo a partir de su rango de acción, de lo que hacen. Diario aeróbico, pongo una cantidad de semanas, pongo una cantidad de ejercicios y aquí puedo poner los días. Frecuencia cardíaca, antes, durante y después. Porcentajes, ¿a qué porcentaje voy a trabajar? Puedo abrir 2 celdas más, ¿qué porcentaje me representa para yo atenderlo? ¿Qué tiempo voy a trabajarlo? ¿Qué distancia voy a hacer? Y es un ejemplo. Y necesito aterrizar las observaciones. Pudiese hablar en ese diseño de la preparación con instrumentos. Por ejemplo, yo necesito saber
un horario. ¿Qué va a hacer? Trote, bicicleta, trote, bicicleta, trote. 2 días de descanso. Desayuna. Hace las tareas. Este es un adolescente. Almuerza, tiene 1 hora de almuerzo. Hace 4 horas para hacer tareas. Y puede alternar con descanso. Y actividades recreativas. Preparación física. A las 6 a las 7, una rutina. Porque en la sesión anterior me preguntaba cómo se puede dar un manejo desde el punto de vista psicológico, que si no me equivoco lo hacía el licenciado y entrenador Nerio García. ¿Qué hacer? Bueno, establecer rutinas. En el establecer rutinas podemos darle un mejor control para los procesos. Entonces, este adolescente viene haciendo cosas. Un tiempo de esparcimiento y después a dormir. Oye, qué temprano. Pero resulta ser que la hormona del crecimiento se activa a partir de las 9 de la noche aproximadamente, dicho por médicos y especialistas. Voy a dejar que se acueste tarde y su proceso de crecimiento desorden que actualmente todos padecemos, porque nos acostamos tarde, porque nos paramos más tarde, porque hay un desajuste del ritmo. Y no estamos hablando del ritmo circadiano, estamos hablando del ritmo de las rutinas. En esta aplicación de los instrumentos necesito valorar una condición sobre el joven. Identifico sus datos. Para hacer ejercicio, cuál es la zona de entrenamiento a partir de las pulsaciones, y resulta que en condición basal, que es en reposo, descansando, y al despertarse sin hacer ningún movimiento, se toma sus pulsaciones, las cuales hay que enseñar a tomar, y no es precisamente con el dedo pulgar, para poder tener un referente, y eso me da a mí una media. A partir de esa media yo empiezo a decir cuál es su reserva funcional cardíaca y saco los porcentajes, al 50% de intensidad, al 55%, al 60%, al 65%. ¿Cómo lo mido? Salimos a la calle y nos tomamos el pulso. Usted se casa con el protocolo que quiera. Toma las pulsaciones a 1 minuto, toma las pulsaciones a 30 segundos y ese resultado lo multiplica por 2. La saca a 15 segundos y la multiplica por 4, toma las pulsaciones en 10 segundos y multiplica por 6, o un poco más práctico, las toma en 6 segundos y multiplica por 10. Si yo en 6 segundos tengo 120, o mejor dicho 12, lo multiplico por 10 y tengo 120 latidos. Perfecto, ya mi organismo ha aumentado su temperatura corporal adecuada para poder iniciar la actividad. O ya volví a la calma, independencia de lo que esté haciendo. El Excel es fundamental. Esto parece programar en un diagrama de Gantt sencillo mis actividades, mis competencias, mis fechas, cuándo voy a empezar, cómo va a aumentar el volumen, cómo va a aumentar la intensidad para lograr un objetivo. Y poder decirle a la persona que quiere correr el maratón y ganarlo en 2 semanas, alto, un momento, vamos a sentar y explicarle con un proceso científico qué ocurre y cómo alargarlo y cómo visualizarnos en el tiempo. O les pregunto, ¿ustedes quieren hacer un entrenamiento personalizado de un día? No. ¿Vas a decirle mentiras al usuario para tenerlo 200 años? Tampoco. El resultado de ese proceso ético que hablábamos al principio va en el nivel de satisfacción. Porque esa persona que se sienta bien, que logre sus objetivos, va a decir, a mí me entrena el profesor Stanley Rovero, y se convierte
en un eco para buscar a ese entrenador personalizado para que me haga un trabajo. Ahora, viendo todo esto, conociendo todas las características que ya hemos hablado, para el diseño, para las condiciones fisiológicas y en la planificación y organización de procesos, en esa zona del entrenamiento yo les pido, atención con esto, que diseñe una preparación física a razón de los siguientes factores. Diseñe usted una preparación física a razón de los siguientes factores. Del cuerpo, claro, es un organismo que vamos a hablar. De un calendario, ¿qué voy a hacer de aquí hasta el cierre del año? Todo está cerrado, tengo condiciones adversas, o por un caso hipotético, tenía los juegos interclubes, tenía los juegos interescuelas, había unas olimpiadas interclubes privados donde se hacen actividades, o había un maratón aeróbico, o había alguna actividad física deportiva al aire libre. Perfecto, yo armo un calendario. ¿Cuál va a ser la intensidad? ¿Cuál va a ser la reserva funcional cardíaca? Partiendo de este ejercicio que señalaba con el referente carbono. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué quiero? Quiero entrenar bien a una persona, quiero que mejore su capacidad aeróbica. Los que trabajan con deportes o actividades físicas deportivas que ya tienen más o menos objetivo, okay, ¿qué quiero? Que mejore la capacidad aeróbica, que mejore la flexibilidad, que mejore la fuerza general. Ok, ¿cómo lo hago? Necesito la talla y el peso para conocer el índice de masa corporal. Necesito establecer la capacidad aeróbica. ¿Qué voy a hacer? Los grupos etarios. Voy a trabajar con mujeres de 30 a 35 años. Voy a trabajar con hombres de 28 a 30 años en un gimnasio. Voy a trabajar con jóvenes de 18 a 19 años. ¿Qué tipo de actividad voy a hacer? ¿Dónde? ¿Qué género voy a establecer? ¿Con qué frecuencia? Descoordinada cuando le pongas velocidad. Establecer una tabla con indicadores para su referente, que según grupos de edades, según países. Armen ustedes su referente, armen ustedes su instrumento, en Excel preferiblemente, para tener los datos personales, para tener condiciones del registro aeróbico, de fuerza, de flexibilidad, y una data electrónica. El que tenga plataformas o dispositivos electrónicos, que son otro tema súper amplio e interesante sobre el uso de la tecnología en el entrenamiento deportivo, pero necesito cubrir la mayor cantidad de parámetros para armar un diseño que me permita dar respuesta. Los entrenadores deportivos posiblemente digan, yo sé cómo hacerlo. El preparador físico dirá, bueno, sí, yo tengo algo así. El que va a hacer un entrenamiento personalizado, lo invito a incluso a los entrenadores que hagan una condición diferenciada de una persona. Mira, llegó Stanley Robero, hombre de 40 años, con sobrepeso en un 26% de su índice de masa corporal, es sedentario, tiene una lesión en una rodilla. Empiezo a identificar cosas para poder dar respuesta. Ya culminando, con esto vamos a ser más exitosos y nos invita a investigar. De ahí que enseñar exige investigación, respeto hacia el saber y hacia la autonomía. Exige crítica, ética y estética. Exige riesgos, asunción de lo nuevo. ¿Qué hay? Necesito lo nuevo.
Se necesita humildad, tolerancia, aprehensión de la realidad. Exige alegría, exige esperanza, exige curiosidad y la convicción de que el cambio es posible. Paulo Freire. Muchísimas gracias. Y con esto dejamos la sesión de preguntas y respuestas de este segundo módulo de entrenamiento deportivo.